Gracias y paz a todos. En el antiguo estudio, el pastor Cárcamo nos explicaba, ¿verdad? Cómo el hombre fue creado. El hombre fue creado perfecto a la imagen y semejanza de Dios. Y ponía a él los ejemplos, ¿verdad? El árbol fue creado para estar en la tierra, el pez para estar en el agua, porque habló del elemento, ¿verdad? Que le da vida al ser. Y el ser humano fue creado para estar con Dios. Eso lo explicaba el pastor. Y luego ocurre algo, ¿verdad? La serpiente, siendo más astuta que todos los animales, entabla un diálogo y siembra una duda en la mujer. Le dice, no, no es así como Dios dice. La mujer presta sus oídos y esta queda con la duda de la serpiente. Vemos que Satanás no se va atacando directo al pacto, sino que siembra la duda. Y en la mujer se observa que ella deja de creer a la palabra, ¿verdad? Ella es incrédula a la palabra que Dios ya había dicho, no coman. Pero la mujer queda con la duda y dice, bueno, entonces si él dice que no vamos a morir y toma del árbol, come, ¿verdad? Antes vimos que le agregó, ¿verdad? Ella le agrega a la palabra diciendo que el árbol que está en el centro, dice que no van a comer de su fruto ni le van a tocar, cosas que Dios no había dicho. La palabra, el pacto era, no coman del árbol, eso era todo. La mujer le agrega al pacto, a la palabra, y entonces deja de ser palabra de Dios y el hombre cae en un problema, ¿verdad? Que nosotros lo vemos como los tres problemas fundamentales, ¿verdad? Es el problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación con Dios o la muerte espiritual. Entonces, al ver esto, el hombre fue creado para estar con Dios. El hombre sale del estado de santidad, del estado puro, ¿verdad? En el Edén, en el huerto de Dios, el hombre tenía una relación con Dios. El hombre vivía ahí con Dios, pero el hombre deja de creer y según Génesis 3:9, ¿verdad? Dios le dice al hombre, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás haciendo lo que te dejé haciendo? ¿Qué era lo que el hombre que tenía que hacer? Era multiplicar, ¿verdad? Multiplicar la gloria de Dios. Pero el hombre dejó de creer. Luego viene la promesa del evangelio, la promesa del Mesías que había de venir en Génesis 3:15. Luego vemos que el hombre es sacado del Edén en Génesis 3:24, ¿verdad? Y el Señor pone una espada que se revolvía para que el hombre no volviese a entrar y no extendiera su mano al árbol de la vida. ¿Por qué? Porque tenía que morir. Y vemos todo esto, hermano, y el hombre cae en tres problemas fundamentales. Y eso es lo que hoy vamos a ver. ¿Por qué Jesús es el Cristo? Es el tema, ¿verdad? De este estudio. ¿Por qué Jesús es el Cristo? Él se había prometido allá. Primero tenemos que ser claros qué fue lo que el hombre pierde en el Edén. Lo que el hombre perdió fue todo, no más todo, hermano. Porque la palabra fue desestimada por el hombre y entonces el hombre pierde todo, pierde el pacto de Dios. Entonces, al perder el pacto, el hombre queda muerto espiritualmente. El hombre queda esclavo de Satanás y esclavo del pecado. Y son tres cosas, hermano, que nosotros hemos oído nosotros decir en la religión cristiana evangélica, le llamo yo, ¿verdad? Cuando nos llamaron y decían, el Señor es la respuesta, así, pero nunca nos dijeron la pregunta. El Señor es la medicina, sí, pero no nos dijeron la enfermedad. Entonces hay que tener claro, hermanos, que la Escritura dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. El hombre nace separado de Dios y para eso era necesario el Mesías. Para eso era necesario el Cristo, para volvernos a Dios. Pero vamos a desarrollar esto y empezamos con la pregunta, ¿por qué Jesús es el Cristo? Primero veamos qué significa Mesías o Cristo. Mesías o Cristo viene de la palabra en griego Cristos y Mesías es en hebreo, hermano. Pero los dos tienen el mismo significado, que es ungido, ¿verdad? ¿Cómo fue ungido el Cristo? Cuando nosotros nos oyen predicar, al hermano Jorge, al hermano Joel y a mí, siempre nos van a oír decir que Jesús es el Cristo. La iglesia primitiva nunca manejó
eh, la palabra Jesucristo o el apócope Jesucristo, porque ellos predicaban que este Jesús era el Cristo. ¿Por qué? Porque toda la escritura daba testimonio de este Mesías que había venido. Pero veamos, eh, en el Antiguo Testamento se ungían tres tipos de personas. Y vamos hoy sí, eh, con el primer texto, ¿verdad? Ahí en el primer texto vamos a ver dos de los tres oficios. Primera de Reyes, capítulo 19, 15 y 16. Dice así: le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y hallarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Jehú, hijo de Minsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Maolá, ungirás porque será profeta en tu lugar. Pero estos tres oficios, hermano, perdón, y en Éxodo 29:7 habla de la consagración de los sacerdotes. Ese no lo vamos a leer. Pero estos tres oficios solo anunciaban el cumplimiento en quien encarnarían estos tres oficios, que es en la persona de Jesús. Ahí encarnarían perfectamente estos tres oficios, ya que Jesús era el profeta anunciado por Moisés. ¿Dónde dice Deuteronomio capítulo 18, verso 15? Vamos a ver si lo logro ver aquí. Ahí lo tenemos en pantalla. Deuteronomio 18:15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Deuteronomio 18:15. ¿Dónde se da el cumplimiento de Deuteronomio? Porque aquí estamos viendo que Jesús cumplió más de 300 profecías, pero hoy no vamos a ver todas las profecías, vamos a ver unas específicas. Dice Deuteronomio 18:15: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Dónde se cumple? Vámonos a Hechos capítulo 2, Hechos 3, 22 y 23. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiráis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Veamos esto. Era necesario un profeta, y tenemos que entender el oficio del profeta. El oficio del profeta era anunciar el camino, ¿verdad? O señalar el camino. Si nosotros nos recordamos, hermanos, todos los profetas decían al pueblo: vengan, ya no estén entre dos pensamientos. ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Y el profeta siempre llamaba al pueblo a seguir el camino correcto, el camino que indicaba otra vez de vuelta al pacto. También lo podemos ver en Josué, ¿verdad? Pero si mal os parece servir a Jehová, pues buscan a quien servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, porque él estaba marcando el camino, señalando el camino. Y en Hechos se está hablando del cumplimiento de esta profecía, y retoman las palabras de Moisés, que anunciaban a este profeta que había de venir. Luego, ¿por qué? Porque el profeta era el que, le digo yo, él nos acercaba de nuevo a la palabra. Jesús, de hecho, cuando viene anunciando el reino, viene anunciando que Él es el Mesías. Si lo podemos ver en varias partes de la Escritura, oímos decir a los judíos, ¿verdad? Decir, ¿hasta cuándo vas a perturbar nuestra alma? Si eres tú el Mesías que había de venir, decláranoslo ya. Y Jesús le dice: se los he estado diciendo a cada momento y no quieren creer. En Juan capítulo 5 dice que no, mi palabra no haya cabida en vosotros, en vuestros corazones, porque vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque Él viene anunciando que Él es el Mesías prometido. Sin embargo, la gente no quería creer. Mucha gente piensa creer, ¿verdad? O cree creer. Y a mí me gustó mucho unos textos que no he incluido aquí, pero Juan 7:31 dice que muchos de la multitud creyeron en Él y decían: cuando el Cristo venga, hará más señales que el que éste hace. Entonces estamos viendo que había una forma errónea de creer en este Mesías prometido. Las señales, ya en Juan 20, 30 y 31, dice que estas señales fueron escritas
con un solo propósito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, el propósito, hermano, el propósito de las señales, el propósito del anuncio, el propósito de este libro, de la Escritura, es darnos a conocer a Jesús como ese profeta eterno, pero no solo como el profeta eterno. Como hemos visto, se ungían tres tipos de personas, aunque el herrero era importante, el panadero era importante, el copero era importante, no se ungían a estos tipos de personas, solo se ungían a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. Las iglesias hoy en día ungen el carro, ungen la batería de la iglesia, ungen la guitarra, ungen el bajo, ungen el púlpito, pero esto no es bíblico, hermano. Solo se ungían a tres tipos de personas. ¿Por qué? Porque esto señalaba y era sombra del profeta eterno que había de venir, del sacerdote eterno que había de venir, del rey eterno y perfecto que había de venir, porque todos estos, los colores, los utensilios, las historias, las genealogías apuntan a una sola persona, a la persona de Jesús. Luego vemos el sumo sacerdote. Se anunciaba de un sumo sacerdote también. Salmos 110:4. Salmo 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí tendríamos mucha tela que cortar, ¿verdad? Porque si ustedes recuerdan, los sacerdotes eran de la línea de Aarón. Pero este sacerdocio es diferente, hermano, porque este sacerdocio solo le pertenece a Jesús, el Cristo. Pero no nos vamos a ahondar en eso, sino que vamos a ver en Hebreos 4:14 el cumplimiento. Hebreos 4:14 dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Entonces, aquí están hablando claramente quién es nuestro gran sumo sacerdote, ¿verdad? Está hablando de la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, aquel sumo sacerdote que había sido prometido, la Escritura lo da a conocer. ¿Y cuál era la función del sacerdote? La función del sacerdote era ofrecer los sacrificios, los holocaustos. ¿Para qué? Para el perdón, para la expiación de los pecados. Y se había dicho que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esto se practica desde el Edén, cuando Dios tiene que sacrificar animalitos para hacer túnicas y vestir al hombre. Luego vemos a Caín y Abel ofreciendo sacrificio. Caín ofrece del fruto de la tierra, pero Abel ofrece del rebaño, de las ovejas. Porque Caín dijo, yo lo voy a hacer a mi modo, pero Abel dijo, yo lo voy a hacer a la manera que Dios ha dicho que sea hecho. ¿Por qué? Porque el derramamiento de sangre señalaba a aquel Mesías que había de venir. Y recordemos por qué Jesús es el Cristo. Luego vemos en Isaías 61:1 y 2, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces estamos viendo que Jesús, allá en Lucas, se le ha dado el rollo y él lee este mismo pasaje y Jesús mismo dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Entonces dice que todos los ojos estaban en él, atónitos. Entonces vemos cómo Jesús, él hace mención de esto y se señala como el ungido prometido allá en los profetas. Ahora, ¿qué hacían los sacerdotes? Los sacerdotes presentaban el holocausto y la ofrenda para remisión, para perdón de pecados por un año. Por eso es que estaban ellos constantemente sacrificando y sacrificando. Pero tenía que venir un sacerdote. Y aquí sí quiero yo tomar un poquito de tiempo. Y vemos en el libro de Juan, no voy a dar las citas, pero en el libro de Juan, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. Ya no solo cubre los pecados, sino que quita el pecado del mundo. Cuando en el tiempo de Juan, en el tiempo de Jesús, usted va a ver que aparece un sumo sacerdote llamado Caifás. Este había sido opuesto por Roma porque les convenía. En línea directa, Juan venía de la línea de sacerdote de Aarón, pero él había sido anunciado, que lo vamos a ver adelante, para anunciar al Mesías prometido. Luego Juan dice: es necesario que yo mengüe y que él crezca. ¿Por qué? Porque él era el sacerdote por excelencia. En el capítulo 6 de Juan, este sumo sacerdote le pregunta a Jesús: te conjuro delante del Dios vivo que digas si eres tú el Mesías. Y le dice: yo para esto he nacido, yo para esto he venido. Y dice que aquel hombre rasgó sus vestiduras. Y el sumo sacerdote rasga sus vestiduras. Y esto era profecía, hermano, porque allá en Levítico 21 dice que el sumo sacerdote no podía rasgar sus vestiduras porque quedaba automáticamente inhabilitado para el cargo. Pero esto me muestra aún más cómo la palabra es perfecta, porque entonces, quedado él inhabilitado, Jesús dice: a mí mi vida nadie me la quita, sino que yo lo pongo por rescate por muchos. Y vemos a Jesús ofreciéndose como la ofrenda perfecta. ¿Para qué? Para consumar lo que él había venido a hacer acá, que era liberarnos de Satanás, del pecado y de la muerte. Más adelante lo vamos a ver. Ahora vamos, el prometido rey, hijo de David. Vamos tocando los tres oficios, ¿verdad? Jesús quiere decir: yo soy la salvación, o yo soy el que salva. Cristo, hermanos, no es el apellido de Jesús. Cristo no es el segundo nombre de Jesús, sino que Cristo es el título de los tres oficios de Jesús. Por eso nosotros decimos que este Jesús es el Cristo, ¿verdad? El ungido. ¿Cómo? Ungido como rey eterno, como sacerdote eterno y como profeta eterno. Vámonos les di una cita, por ahí, era Lucas capítulo 1, 32 y 33. Veamos lo que dice Lucas. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿A dónde decía esto? Hoy vamos con la profecía. Aquí está el cumplimiento, pero vamos con la profecía. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, 12, 13 y 16. 7, 12 y 13, 16. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Fíjese qué bonito, qué importante. Vámonos a Salmos 45, 6 y 17 ahora. Salmos 45, gracias, hermanos. Dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Decimos que Jesús es el Mesías, Cristo de Dios, y no otro, porque Él cumplió las profecías que anuncian específicamente y le señalan. ¿Cuántas profecías? Más de 300 profecías fueron cumplidas a cabalidad por Jesús. Nacido de una virgen, hermano. Yo tengo una lista ahí de todas las profecías. Nació de una virgen de Belén. Iba a morir en una cruz. Le iban a dar vinagre a tomar. Iba a ser traspasado. Ninguno de sus huesos iba a ser roto. Iba a ser coronado. Iba a ser levantado. Él mismo lo dice: como la serpiente fue levantada en el desierto, así va a ser levantado el Hijo del Hombre. Todas esas profecías, pero he tomado unas acá, hermanos,
algunas de las principales profecías, y es que nacería en Belén, Miqueas 5:2. Miqueas 5:2, y luego tenemos que nacería de una virgen, Isaías 7:14. Amén. Es descendiente de David, Jeremías 23:5. Y también las señales y milagros que están en Isaías 35:5. Por eso es que decimos que los cojos van a saltar, los mudos van a hablar, el cojo va a saltar. Todo eso, hermano, que nosotros cantamos en tanta alabanza muy bonita, solo son profecías del Mesías que había de venir. Por eso es que allá en el libro de Juan aparecen siete señales, ¿verdad? Que él convierte el agua en vino, él sana al hijo de un noble, él camina sobre las aguas, él sana a un paralítico de 38 años, él le da vista a los ciegos, él resucita a los muertos, al hijo de la viuda de Naín. Luego en el capítulo 11 él resucita a Lázaro, y así él da de comer a los 5,000. Él calma la tempestad, y podemos ver tantas profecías, hermano. Pero luego vemos que toda la escritura testifica acerca de este Cristo. ¿Quién es Jesús? Vámonos a Juan 5:39. Juan 5:39, gracias, hermano. Dice así: escudriñáis las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Veamos esto. Jesús tiene un diálogo, hay una plática con los intérpretes de la ley, con los fariseos, con la línea más fuerte, más religiosa del tiempo de Jesús, y ellos tienen una discusión con él, y le dice: estas escrituras dan testimonio únicamente de mí. Las escrituras hablan de mí. Allá en el camino a Emaús también vemos a Jesús que ha resucitado, que se encuentra con dos de sus discípulos, y miren lo que dice. Primero le dice en el capítulo de Lucas 24:44. Si usted lee todo el capítulo, es muy bonito, porque les dice: necios y duros de corazón para creer lo que de mí escribió Moisés. Y le dice el 24:44, les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Entonces, ¿qué está diciendo? La ley de Moisés testifica acerca de Jesús. Los profetas testifican acerca de este Mesías que había de venir. Y los salmos testifican acerca de este Mesías que había de venir. Todo nos lleva a la persona de Jesús. Moisés testifica del Mesías, los profetas testifican del Mesías, los salmos testifican del Mesías, y todas estas profecías señalan a una persona, a la persona de Jesús. Cuando usted ve una sombra, o cuando usted mira un rótulo, un anuncio, y dice carretera a, voy a poner un ejemplo aquí, carretera a San Salvador, yo no me quedo viendo la señal, sino que yo prosigo delante a lo que la señal me está indicando. Cuando viene el pastor o la pastora, viene la sombra del pastor, pero usted después mira a la persona, usted se deja de enfocar en la sombra y mira a la persona. Pero estas solo eran señales de ¿qué? De que había de venir un rey, que había de venir un sacerdote y que había de venir un profeta. Y estas tres se iban a encarnar en la persona de Jesús. Por eso, por esa y muchas cosas más que están en la Escritura, es que nosotros hemos creído y conocemos que Jesús es el Cristo. En un momento, dice allá en Juan capítulo 6, 66,
dice que los profetas, dice que algunos discípulos, esto no lo tenemos aquí, hermano, pero usted lo puede leer después en Juan 6:66, dice que muchos de sus discípulos al oír estas palabras fuertes, dice que se echaron para atrás y ya no andaban con él. Un discípulo le dice: Señor, dura es tu palabra, ¿quién la podrá llevar? Y le dice Jesús: ¿se quieren ir ustedes también? Y viene Pedro y le dice: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Por qué conocían esto? ¿Por qué Pedro dice con tanta confianza: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo? Allá en Mateo 16:16, Jesús le lanza una pregunta y les dice: ¿quiénes dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y todos empiezan a contestarle: bueno, la gente dice que tú eres Juan, que tú eres Jeremías, que tú eres Isaías, o alguno de los profetas. Ajá. Y luego reduce la pregunta y le dice: ¿y ustedes quiénes dicen que es el Hijo del Hombre? Y todos callaron, pero Pedro se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice Jesús: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto nos dice mucho, hermano, que un estudio bíblico y algún tipo de libro nos puede enseñar algo acerca del Mesías, acerca del Cristo, acerca de Jesús, pero lo que realmente importa es la revelación que viene de parte del Padre. ¿Cuál es esta revelación? Cuando Jesús le dice a Simón Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te ha sido revelado ni por carne ni por sangre, sino de mi Padre. ¿Cuál fue la revelación que tiene Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, esa declaración dice: y sobre esta roca, sobre esta declaración que yo soy el Cristo, dice Jesús, sobre esa declaración yo voy a edificar mi iglesia. Así que todos los que hemos creído, hermanos, que Jesús es el Cristo, estamos en el camino correcto. Por eso es que anunciamos nosotros que este Jesús que cumplió más de 300 profecías, que este Jesús que fue ungido como Rey eterno, como sacerdote eterno y como profeta eterno, es el Cristo. Vamos a ir más adelante. Juan sería el progénero del Mesías. Mateo capítulo 11, 13 y 14. Mateo capítulo 11, 13 y 14 dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si quieres vivirlo, es aquel Elías que había de venir. Vámonos hoy a Malaquías 4, 5 y 6. Malaquías 4, 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y luego dice en Mateo 17:10, Mateo 17:10 al 13. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Fíjese bien lo que dicen. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurar todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Veamos que era Juan el Bautista según Juan 1, 24 y 23. Hoy vámonos a Juan 1, 24 y 23. 1, 24 al 34, pero vamos a leer el 34. Y yo le vi, dice, y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.
Entonces, Juan lo deja bien claro. Juan presenta a Jesús como el Mesías prometido. Juan dice, bueno, es necesario que yo mengue para que Él crezca. Se cumplen todas las profecías. Por eso es que Juan manda a dos de sus discípulos y le preguntan a Jesús. Dice Juan que si eres tú el que había de venir, oiga bien, el que había de venir o esperamos a otro. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Dice que Él sanó y todo le dice, díganle a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los muertos resucitan, y usted conoce la historia. ¿Qué le quiso decir? La escritura da testimonio de mí, Juancito. La escritura da testimonio de quién soy yo realmente. Entonces, dicho esto, ¿cuál es el propósito entonces del Cristo? Si hemos visto que toda la escritura da testimonio de que había de venir uno con estas características y todo nos apunta a que Jesús es el Cristo, ¿cuál es el propósito del Cristo? Bien lo decía el pastor Jorge la vez pasada. El hombre quedó con tres problemas. Y dije yo al principio, siempre nos dicen, Jesús es la medicina, pero no sabemos cuál es la enfermedad. Jesús es la respuesta, pero no sabemos cuál es la pregunta. Por eso es que a la gente a veces no tiene claridad del evangelio, de lo que es el evangelio. Si usted pregunta en las iglesias qué es el evangelio, le van a dar un sinnúmero de ideas y de pensamientos. Pero el evangelio, hermanos, es la buena noticia, y la buena noticia es una persona, la persona de Jesús, quien ha demostrado que es el Cristo. ¿Por qué? Porque éste cumplió las más de 300 profecías que se habían señalado en el Antiguo Testamento. Pero el objetivo, ¿cuál era? Resolver los problemas principales, los tres problemas fundamentales del hombre. Los problemas del hombre no son las adicciones a las drogas, no es el alcohol, no es el homicidio, no es la homosexualidad. Eso es el resultado de estar separado de Dios, hermano. El hombre quiere buscar solucionar esos problemas. Y me hacían una pregunta una hermanita el miércoles pasado. ¿Por qué al hombre le cuesta acercarse a Dios? Es que no es que le cueste, es que el hombre no se puede acercar a Dios. El hombre está imposibilitado. Por eso es que todo hombre imposibilitado, un cojo, un paralítico, un ciego, no podía entrar al templo porque estaba imposibilitado. De esa misma manera estábamos nosotros imposibilitados para estar delante de Dios. Por eso era necesario que viniera ese Salvador, porque el hombre no necesitaba, hermano, ninguna otra cosa, sino un Salvador. Por eso es que a veces se para la gente en los púlpitos a decir que Dios, que el Señor es un médico, que Él es un abogado, que Él nos va a dar dinero, pero no, es que el hombre no necesita esas cosas. El hombre lo que necesita es un Salvador. ¿Un Salvador cómo? Ya Dios había prometido este Salvador allá en Génesis 3:15. Allá en Génesis 3:15, Él había prometido un Salvador que el hombre iba a necesitar, porque Dios había prometido al Cristo allá en Génesis 3:15. En Isaías 7:14 también ya había anunciado que la Virgen iba a tener un hijo, que iba a conseguir un hijo. En Isaías 53:5 y 6, mas el herido fue, dice también, por nuestras rebeliones. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y por su llaga fuimos nosotros curados. Allí Dios estaba prometiendo ya a su Mesías, a su Cristo, a su Hijo. Y vamos a hacer ya para ir, ya me avanzó el tiempo, hermano, para ir avanzando, porque sé que hay que dar un tiempo para preguntas y respuestas también. Dice que el problema de Satanás, usted no puede resolver el problema de Satanás, hermano. Hay gente que se para en los púlpitos a zapatear y a decir que vamos a luchar contra el diablo, y cantamos canciones como te arrebato lo que a mí me pertenece, o arrebato y machácale la cabeza a Satanás. Y usted puede ver un montón de coritos que se oyen bonitos, hermanos, y que hasta los bailamos dentro de la iglesia. Pero yo le tengo noticia, hermano. Satanás ya fue vencido. Según Hebreos 2:14, que yo sé que no lo tienen los hermanos, pero yo se lo voy a leer aquí, Hebreos 2:14-15, ¿verdad? Para destruir por medio de la muerte, dice, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Entonces, vemos que el Señor, el Cristo, no viene solo
a salvarnos del infierno, como nos habían dicho. No, 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 ese es el menor de nuestros problemas. Él vino a destruir por medio de la muerte, ¿a quién? Al que tenía el imperio de la muerte, hermano. Al que tenía, o sea que hoy la muerte no tiene potestad, no tiene potestad. ¿Por qué? Porque si usted ha creído en el Hijo de Dios como el Cristo, usted tiene la vida. ¿Dónde lo dice? En 1 Juan capítulo 5, versículo 10, 11 y 12. Porque usted tiene al Cristo, usted tiene la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Juan 6, 40. Y esta es la voluntad del que me vio, que todo aquel que ve al Hijo y cree en el Hijo, yo le resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, nadie lo va a arrebatar de la mano y yo le voy a dar vida eterna. Esa es la voluntad del Padre para con nosotros, a los que hemos creído, que Él nos va a dar vida eterna. ¿Cómo? Porque ya destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Este es al diablo, el diablo que nos tenía a nosotros subyugados a Él. Dios viene y lo destruye. ¿Cómo? A través de su Hijo en la cruz del Calvario. A través de su Hijo en la cruz del Calvario, Satanás fue expuesto. Con la sangre del Cristo, usted queda libre también ¿de qué? Del pecado. Vamos hoy a Hebreos 9:12, pero no lo busque, yo se lo voy a leer, hermano, porque estos textos no los envié. Dice que por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención para con nosotros. Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda, oiga bien, Hebreos 10:14, y este texto a mí me encanta, hermano, es uno de mis textos favoritos, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, con una sola ofrenda. Luego vemos Juan 19:30. En Juan 19:30 Jesús expresa la cancelación del problema o de los problemas fundamentales. Jesús expresa después de haber pedido vino, dice, después de haber pedido agua, perdón, Jesús expresa consumado es, que a veces nosotros lo tomamos como un texto cualquiera. No, no, no. Él dijo consumado es, todo está pagado, tetelestai, todo está pagado, ya no hay problema alguno. No dijo falta algo, no dijo ya algo se ha pagado, no, dijo consumado. No dijo ya comenzamos, ya di la prima yo, no, dijo consumado, como cuando usted le entregan la carta de cancelación. Es que usted sacó un refrigerador, es que usted sacó una cama, no, ya, y le dan la carta de cancelación. Qué bonito, ¿no? Ya no debe nada. La religión intenta ponernos cosas para ayudarle a la salvación de Dios. La salvación de Dios es su Hijo. Que cuando usted llega a la iglesia le dice, no, se tiene que quitar esto, se tiene que dejar crecer el pelo, no se va a pintar el pelo, va a usar la falda larga, va a usar corbata, va a usar Biblia, va a hacer... No, usted no le puede poner nada, ni quitar nada a la salvación, porque la salvación es todo en nosotros. Y esto resolvió el pecado del hombre. Ahora, ¿qué más resuelve? Ya resolvió el pecado de Satanás. Con una sola ofrenda resuelve el problema del pecado, ¿verdad? Primero resuelve el problema de Satanás, el yugo de Satanás. Éramos esclavos de Satanás. Luego resuelve el pecado del hombre con una sola ofrenda, con su sangre, ¿verdad? Para remisión de nuestro pecado. Con eso, hermano, usted queda limpio, porque según Jeremías 22:2 dice que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado va a permanecer delante de mí. ¿Qué había que hacer? Necesitábamos al Mesías, necesitábamos a ese Salvador, porque usted y yo no podíamos pelear con el diablo, porque usted y yo no podíamos quitarnos el pecado, la mancha que ya había en nosotros. ¿Y qué más? Él nos vuelve al Padre, nuevamente con Dios. Le preguntan a sus discípulos, no sabemos ni por dónde vas, ni sabemos el camino. Y Jesús les dice en ese tan lindo texto de Juan 14:6, yo soy el camino. Cuando Él dice yo soy el camino, está hablando del profeta eterno en Él. Yo soy el camino, yo soy el camino directo al Padre.
Y yo soy la verdad, yo soy el Rey eterno. ¿Por qué? Porque es la verdad que venció y derrotó al padre de toda mentira. Y yo soy la vida. ¿Por qué? Porque con su muerte, con su sangre y con su resurrección nos dio vida eterna a todos los que hemos creído de la manera correcta en Él, como dice la Escritura. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Dice Hebreos 10, 19, 20. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús el Cristo. Lo que estaba separado se vuelve a reconciliar. Ahora tenemos acceso directo al Padre. Él nos volvió en paz con el Padre. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesús el Cristo hombre es nuestro mediador. Por eso dice la Escritura, me preparaste cuerpo, no para que tomarse una selfie con Pedro y con Juan, no, me preparaste cuerpo, es Él, para derramar mi sangre, para salvación por muchos. Mateo 20, 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y entregar su vida en rescate por muchos. ¿Cuáles son esos muchos? Los que hemos creído que Jesús es el Cristo. Ahora, 2 minutos y terminamos. Decía el hermano Jorge, el hombre fue creado de esta manera. El hombre, si no está, el pez, si no está en su hábitat, en su elemento, que es el agua, muere. Si el árbol no está en la tierra, que es su elemento de vida, el árbol muere. Le pueden conectar a psicólogos, le pueden conectar a las mejores máquinas, pero el árbol va a morir porque no está en su elemento. Igual el hombre se puede comportar bien, el hombre puede actuar bien, el hombre puede tener sin tacha, hermanos, como le dijéramos, éticas y morales, puede ser un hombre probo, pero si no tiene a Cristo, si no tiene a Jesús en él, el hombre está muerto. Por eso Pablo se atreve a decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y también allá en Gálatas 2 dice, ¿verdad? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo. Y usted conoce el versículo. ¿Por qué? Porque cuando nos presentemos delante del Padre, el Padre solo tiene un hijo. Su nombre es Jesús el Cristo. El Padre no quiere ver al hermano Jorge, el Padre no quiere ver a la hermana Gabriela, el Padre no quiere ver al hermano Anthony, el Padre no quiere ver al hermano Alberto, el Padre no quiere ver a Anabel, el Padre no quiere ver a Nicolás. El Padre lo que va a buscar en usted y en mí es a su Hijo. Esto es el Evangelio. Por eso Jesús es el Cristo, porque Él resolvió el problema. Él cumplió más de 300 profecías y resolvió el problema de Satanás, resolvió el problema del pecado y hoy nos ha vuelto en paz con el Padre y hoy podemos entrar confiadamente delante del trono celestial. Que el Señor nos siga bendiciendo, hermanos. Gracia y paz.